Ok, ¿sí? Ok, excelente. All right, pues muy bien, pues muy buenas tardes y bienvenidos otra vez, ¿verdad? Gracias, amados, que es, ¿verdad? Por su tiempo y su atención. Ahora vamos a enfocar, amados, en el número 29. Así que si tienen, es el artículo 29, apelaciones por la asamblea, y ahí vamos a, ¿verdad? Enfocar nuestra atención y Dios mediante pues, también podemos hacer otros artículos, pero sí, amados, así que para entender mejor el gobierno de la iglesia, nada más quiero ofrecer una oración y ya después le leo en español y en inglés el artículo 29. So I hope you're looking at Article 29. And let's just begin with prayer, and then I'll read it in Spanish, and then I'll read it in English, okay? All right, so yeah, thank you so much, guys, for your time and your attention. It's greatly appreciated, so thank you. Let's pray. Vamos a orar. Padre Celestial, cómo dependemos de ti, Señor, para el gobierno de la iglesia, Señor, para que todo se haga bien y decentemente y en orden, Señor, según tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados y cómo dependemos de ti, Señor, para ayudarnos a entender mejor, Señor, cómo debe ser el gobierno de la iglesia. Señor, y todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Ok, muy bien, amados. Así que aquí les leo en artículo 29 en español y después en inglés. Si una asamblea se queja de haber sido perjudicada por la decisión de otra asamblea, esta asamblea debe tener el derecho de apelar a las asambleas más amplias. Todas las decisiones de la asamblea amplia se recibirán con respeto y sumisión y se deberán considerar establecidas y vinculadas, a menos que se demuestre que está en conflicto con la palabra de Dios o el orden de la iglesia. Los consistorios, convencidos de que no pueden cumplir una decisión de la asamblea amplia porque no está de acuerdo con la palabra de Dios, no pueden ser obligados a hacerlo, siempre y cuando indiquen al clasis los puntos en que la decisión de la asamblea está en desacuerdo con la palabra de Dios. Si un consistorio rehúsa a cumplir con la decisión final del sínodo y las reglas subsiguientes por la mayoría de los votos, de la cual la sumisión del asunto es esencial para la unidad de las iglesias, la congregación no será elegible para ser miembro de la federación. Ok, nada más, ahora lo leo in inglés. Let me just read this in English. Article 29, appeals by assemblies. If any assembly complains of having been wronged by the decision of another assembly, it shall have the right to appeal to the broader assemblies. All decisions of a broader assembly are to be received with respect and submission, and shall be considered settled and binding, unless it is proved that they are in conflict with the Word of God or the church order. Consistories who are convinced that they cannot comply with the decision of a broader assembly, because it does not agree with the Word of God, cannot be compelled to do so, provided that they state to the classis the points at which the decision of the assembly disagrees with the Word of God. If a consistory refuses to comply with the final decision of the synod and subsequent synod rules by majority vote that submission in that matter is essential for the unity of the churches, the congregation is no longer eligible for membership in the federation. Ahora, amados, como siempre, ¿verdad? Cuando pienso acerca de esto, ya van a saber muy pronto que el capítulo tal vez más famoso en la Biblia acerca del gobierno de la iglesia es Hechos 15, Hechos capítulo 15, y es el concilio de Jerusalén, porque ahí se trata de asambleas y cómo tomaron una decisión acerca de membresía. Entonces, nada más para darle un ejemplo, nada más le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, decimos que para nosotros en nuestra federación de iglesias
hay ciertos requisitos para membresía. Alguien, claro, que necesita creer en Cristo, creer la Biblia, ¿verdad? Como la palabra de Dios. Y también creen que las confesiones de fe son fieles resúmenes de la palabra, de las enseñanzas bíblicas. Ahora, si hay una congregación, ¿verdad?, que no está de acuerdo, ¿verdad?, con las decisiones de las asambleas amplias, entonces la federación necesita decidir, pues, si esto es absolutamente necesario para mantener la unidad de la iglesia, si es algo necesario, ¿verdad? Si es algo que no importa tanto, ¿verdad? Y hay diferencias de opinión, o si es algo que es súper importante para mantener la unidad de la iglesia, ¿verdad? Yo les puedo dar algunos ejemplos a donde hay diferencias de opinión acerca de ciertas cosas, pero acerca de otras cosas es súper importante que todos pensamos igual, ¿verdad? Le voy a dar algunos ejemplos. So what we're talking about is in order to maintain the unity of the church, what is absolutely necessary? What are things that we can disagree on? And what are things which are absolutely essential for unity, right? And I'm going to give a few examples. Let me give you a few examples. Por ejemplo, amados, les voy a dar algunos ejemplos. Si yo les digo que en nuestras iglesias sí hacemos las cosas diferentes con respecto a ciertas cosas. Un ejemplo, la Santa Cena del Señor, como en algunas congregaciones se celebra cada mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses, o en otras iglesias cada semana. Así que hay diferentes opiniones acerca de la Santa Cena del Señor con respecto a la frecuencia de la Santa Cena. Se hace cada semana, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Hay diferencias y con eso aceptamos esas diferencias. También hay otras cosas en que para nosotros no puede existir diferencias de opinión. Por ejemplo, nosotros creemos, claro, en Cristo, creemos en la Biblia, y también nosotros todos estamos enseñando las 3 confesiones de fe: la confesión belga, el catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort. Y ahora lo voy a explicarlo nada más en pocas palabras en inglés. So there can be differences of opinion about some things. Like, for example, have you guys ever wondered about the Lord's Supper and how often we should celebrate the Lord's Supper? Some churches celebrate the Lord's Supper every week, like every Sunday. Some churches celebrate it once a month. Some celebrate it once every 2 months. Some celebrate it once every 3 months. There's differences in opinion, and which is okay. Another thing that in which we have to all be in agreement with is that, for example, we all subscribe to the 3 forms of unity: the Belgic Confession, Canons of Dort, the Heidelberg Catechism. It's like that's our confessional standards, and we all agree to it, as well as to the church order. Okay, this is something that we all agree to, as a way to preserve our unity. Y una cosa que nos estamos de acuerdo como federación es como 3 cosas, ¿verdad? Las confesiones de fe que tenemos, y también con estos artículos. Y como les comenté y les dije otro día, estos artículos son como nuestra constitución, ¿verdad? México tiene una constitución, los Estados Unidos tienen una constitución para indicar, ¿verdad?, el poder y los deberes del gobierno. En este caso, el gobierno de la iglesia. Entonces, como iglesia, para mantener esta unidad, necesitamos estar de acuerdo con los artículos que nos explican el gobierno. Es el orden de la iglesia, y también las confesiones de fe. Pero hay otras cosas donde sí hay diferencias de opiniones, como la frecuencia de la Santa Cena del Señor.
Pero cuando la federación decide que, ¿sabes qué? Hay otra cosa que también es súper importante para mantener la unidad de la federación, y decimos, hay una iglesia que dice que, ¿sabe qué? Yo no puedo aceptar eso. En ese caso, con respecto a tal tema, yo no puedo estar de acuerdo. Entonces, esa iglesia ya no puede pertenecer a la Federación de Iglesias. Si hay cierta cosa que para nosotros sí es necesario para mantener unidad, pero esta iglesia no hay un acuerdo, y entonces ya no pueden pertenecer a nuestra Federación de Iglesias. So for example, let's say there's something that we decide is important for church unity, but then there's one church that says, I don't agree with that. And if it's really important, then let's say that church can no longer be a member of our federation. So, yeah. Le voy a dar un ejemplo, amados, no en nuestra federación de iglesias, pero en otra denominación, para hablar acerca de esto, ¿verdad? Que es un debate entre una iglesia presbiteriana. En una iglesia presbiteriana hay un debate acerca de qué piensan las personas acerca de lo que son homosexuales, que tienen diferentes ideas acerca de género, acerca de la sexualidad humana, y tienen diferentes opiniones acerca de eso, ¿verdad? Que dicen que está bien si el pastor es gay, ¿verdad? O no. Hay debates entre ciertas denominaciones, y algunas iglesias dicen que está bien si es o no es, no, está bien. Y otras iglesias que dicen que no, eso no está bien porque contradice la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, pero hay ese debate. Entonces, en esta denominación presbiteriana, hay iglesias, hermano, que dice que el 25% dice que está bien si el pastor es gay, está bien, o los ancianos, está bien. Y el 75% dicen que no está bien, ¿verdad? Entonces, en ese caso, debes a decidir si qué va a ser la federación, qué va a ser esa denominación presbiteriana. Van a decir que está bien o no está bien. También dice que si la mujer puede ser pastora también. Yeah. Y también esta misma denominación, hermano, hay ese debate si el rol de las mujeres. Ahora, con mucho amor y cariño, ¿verdad? ¿Verdad? Y claro que las mujeres tienen un rol súper importante en la vida del hogar, en la vida de la iglesia y en nuestra sociedad. Las mujeres son súper importantes, ¿verdad? Pero hay un debate si está bien, si las mujeres puede ser pastora o, ¿verdad? O anciana, ¿verdad? Líderes en la iglesia, sí hay un debate acerca de eso. Entonces, nosotros necesitamos, la iglesia necesita decidir si para nosotros, si nuestro entendimiento de esto, ¿verdad? Acerca de esto, si es tan importante para mantener la unidad de la iglesia, ¿qué vamos a decidir nosotros? Si está bien o no está bien, ¿verdad? Y ese es un debate. Y no sé, en esta iglesia presbiteriana puede ser que hay una división, algunos se van a ir y otros se van a quedar, y tal vez hay una separación y hay dos denominaciones, porque no pueden llegar a un acuerdo acerca de ¿verdad? Acerca de esto, si está bien tener un pastor que, ¿verdad? ¿Verdad? Que es gay o no. Entonces, es un ejemplo. Eso es algo que entre nuestras iglesias no hay un debate, pero estoy hablando de otra iglesia presbiteriana a donde sí hay estos debates, ¿verdad? So, es un ejemplo, es un ejemplo. Es un ejemplo. Ahora, el artículo 30 nos indica, ¿verdad? Cuando
si hay una iglesia que se quiere separar, entonces necesita avisar, ¿verdad?, a la asamblea amplia. Tal vez si hay una iglesia que dice esto, ¿verdad? Pues yo pienso que, ¿verdad?, que también las mujeres pueden ser pastoras, ¿verdad? Puede ser. Y ya no quiero pertenecer a tu federación, ya nos queremos separar, entonces pueden escribir algo y ya, ¿verdad?, separarse. Ese es el artículo 30, So let's go to Article 30. Article 30, retirándose de la federación, y lo voy a leerlo en español y ya después en inglés. Artículo 30, retirándose de la federación. Habiendo utilizado las vías de apelación, una iglesia puede retirarse de la federación por medio de su consistorio en cualquier momento, por a través sometiendo una declaración escrita al clasis al que la iglesia pertenece. ¿Okay? Entonces decimos que hay una iglesia que dice que, ¿sabes qué? No, ya no acepto tus confesiones de fe. Ya no acepto eso, pero estamos en contra de eso. Pienso que hay tal vez otra confesión de fe mejor, o lo queremos cambiar, o no podemos estar de acuerdo. Entonces vamos a escribir una carta diciendo que ya no pertenecemos a tu federación porque no estamos de acuerdo con tus confesiones de fe. Escriben una carta, una declaración escrita al clasis, ¿verdad?, que ya no pertenecen a esa federación. Entonces, decimos Article 30, let me just read it in English. Nada más déjame leerlo en pocas palabras en inglés y lo explico brevemente en inglés. Artículo 30, withdrawing from the federation. So having availed herself of the avenues of appeal, a church through its consistory may withdraw from the federation at any time by submitting a written statement to classes to which the church belongs. So let's say that there's a church that no longer wants to belong to the federation. Let's say a church wants to separate, a congregation wants to separate, because they have a serious disagreement with our federation. It's like, we don't believe in your confessions of faith, or we don't subscribe to your doctrinal positions, and we want to separate. So what they would have to do is basically write a statement to the classes and say that we no longer pertain, we no longer belong to your federation, but we want to separate for these reasons, okay? And so it just requires that, okay? They can withdraw, Article 30, okay. Ahora, para mí yo me hice miembro de esta federación en el 98, yo pienso, así que ya tengo como 24 años en esta federación, ¿verdad? Y en mi experiencia nunca he visto el artículo 30, no puedo pensar de un ejemplo del artículo 30, donde una iglesia se separó, ¿verdad? En mis 24 años de experiencia, yo no puedo pensar de un ejemplo de que alguien utilizó el artículo 30 para separarse de nuestra federación. You guys may think I'm pretty old, and it's true, I am kind of old. I'm almost 50. And in my 24 years in the URC, can you believe that? 24 years in the same denomination. I've never witnessed the use of Article 30. Maybe there's an example out there, but I'm unaware of it. But I've never seen Article 30 being used where a church separates itself, a congregation separates itself from the denomination, because, and they write a statement to classes saying that they're withdrawing from the federation. I've never seen that happen. Maybe it's happened, but I'm unaware of an example. Okay? Okay. En lo que dijo antes, dice un pastor Yeah. que es homosexual puede ser pastor, es un mal ejemplo. Yeah. Yeah. Se imagina un pastor haciendo gesto en el púlpito haciendo gesto de homosexual. Yeah. Es lo peor que puede pasar. No, hermano, porque hay diferentes pasajes en la Biblia, ¿verdad? Sí. Condenando a eso, ¿verdad?
Romanos 1. Porque pues, sí va Yeah. a llenar sí va a llenar la iglesia de puros homosexuales. Sí, hermano. Porque ahorita, hermano, sabe que en Canadá lo que está pasando es que ahora las iglesias en Canadá deben tener mucho cuidado porque están diciendo que los pastores en Canadá no pueden hablar en contra los homosexuales o no puede convencer a un homosexual, ¿verdad?, que está en pecado. Si un pastor está predicando eso, o enseñando eso, o está dando consejos acerca de eso, consejería, entonces tal vez él lo puede ponerlo en la cárcel. Entonces en Canadá es súper difícil hablar en contra de los homosexuales, porque es una ley que recién pasó. Yeah. Es que la Biblia lo dice. Yeah. And so let me give an example, guys. I know, like, for example, in Canada, there's some very a law that was recently passed in which you have to be very careful about speaking about homosexuality and about defining marriage. You have to be very careful with certain laws in Canada that's being passed right now. Definitely, the church is under persecution. Entonces aquí le quiero leer el artículo 31 y ya después pienso que vamos a concluir con esto. Let's do one more article and then we'll conclude with article 31. Ok, nada más artículo 31, hermanos, y ya después vamos a concluir con esto. Ok. Si algún miembro de alguna iglesia se queja de que ha sido perjudicado o afectado por la decisión de una asamblea, él tiene el derecho de apelar ante las asambleas amplias. Una apelación individual debe proceder primero al consistorio y solo si es necesario a una asamblea amplia, hasta que se tome la decisión de dicha apelación. El miembro de la iglesia deberá conformarse a la determinación y juicio ya aprobado. Y pienso hasta ahí termina. Déjame leerlo en inglés. Article 31, everyone, and we'll conclude with Article 31. Appeals by church members. If any church member complains that he has been wronged by the decision of a narrow assembly, he shall have the right to appeal to the broader assemblies. An individual's appeal must proceed first to the consistory, and only then, if necessary, to a broader assembly. Until a decision is made upon such appeal, the church member shall conform to the determination and judgment already passed. Okay. Entonces, aquí, amados, le quiero dar un ejemplo acerca de esta apelación acerca de lo que está en el artículo 31. Vamos a darle un ejemplo. Decimos que hay un miembro bajo disciplina, ¿verdad? Por un pecado muy grave. Y decimos que el miembro no está de acuerdo con los ancianos que está bajo disciplina. Y cuando está bajo disciplina, ¿qué significa eso? Eso significa que no puede participar de la Santa Cena, significa que no puede votar en reuniones de la congregación y significa que ya no tiene todos los derechos como miembro. Y nosotros decimos, ¿verdad?, que por ejemplo si hay un miembro que está bajo disciplina y no está de acuerdo con los ancianos y no está de acuerdo con las asambleas amplias, dice que sabes que yo soy inocente y yo no, y verdad, es injusto que estoy bajo disciplina. Entonces lo que él necesita hacer primero es que necesita apelar a los ancianos primero y ya después, ¿verdad? Si todavía no hay, si él demanda justicia, puede apelar a las asambleas más amplias, ¿verdad? Para él presentar su caso. Y entonces esa es la manera, ¿verdad? Dice que si los ancianos toman una decisión y no estoy de acuerdo con esa decisión y me ponen bajo disciplina, yo puedo apelar a los ancianos y ya después a las asambleas más amplias hasta que tal vez llega hasta sínodo
a ver qué decisión van a tomar nosotros. Le voy a dar un ejemplo de un pastor, ¿verdad? Y lo que le pasó a un pastor y qué le pasó. Yo no sé todos detalles de este caso, así que perdóname, ¿verdad? Si alguien está escuchando en YouTube, y perdóname si yo no tengo mis detalles correcta, o me puedes corregir, y ¿verdad? Si no lo estoy explicando bien y justamente. Pero este pasó en el caso de un pastor. Había una iglesia en Canadá, y en esta iglesia en Canadá había una gran iglesia, grande. De grande me refiero tal vez 800 miembros, casi 1000, ¿verdad? Así súper grande, ¿verdad? Es like, wow, es like grande. Y lo que pasó es que hubo un problema, no sé si entre los pastores, o entre los pastores y los ancianos, o entre la congregación, y un pastor dejó la iglesia. Uno de los pastores de esta iglesia dejó esa iglesia, y ya cuando dejó esta iglesia, llevó a algunos miembros y comenzó otra iglesia, una iglesia más pequeña de 200 miembros, pero llevándose esos miembros. Entonces, él fue bajo disciplina porque estaba causando división en esa iglesia. Porque cuando se fue, no solamente se fue, pero formó otra iglesia y se llevó a algunos miembros. Entonces, él estaba bajo disciplina porque estaba causando división en el cuerpo de Cristo. Ahora, él presentó su caso a los ancianos, a las asambleas, ¿verdad?, más amplias, para explicar, dar su historia de lo que pasó. Él pensaba que era inocente. No, pues sabes que eso es lo que pasó, y yo traté de hacer todas las cosas bien, y yo no soy culpable ni soy digno de ser bajo disciplina. Y entonces él apeló su caso a los ancianos, a las asambleas más amplias, y su caso llegó hasta sínodo, ¿verdad? Para él reclamar y defender su inocencia, ¿verdad? Pero ya en sínodo, ¿verdad? Los pastores y ancianos de sínodo, que es la asamblea más amplia, dijeron que, ¿sabes qué, hermano? Tú pecaste contra Cristo y su iglesia y causaste división, y aunque estás tratado de defender tu inocencia, los resultados es que todavía pecaste y estás bajo disciplina, y ahora por eso ya no puedes ser pastor en vuestras iglesias, porque causaste mucha división en esa congregación grande y formaste otra congregación pequeña, tomándote miembros, y fue tan grave esa división que ahora ya sí eres culpable. Y ahora él ya dejó y ya no pertenece a nuestra federación de iglesias. Y si alguien está escuchando, eso es lo que entiendo, y espero que lo entiendo bien. Pero si no lo entiendo bien, entonces espero que lo puedo entenderlo mejor. Pero eso ya fue, no sé si más de 10 años o casi, pues posiblemente más tiempo. Okay. Pero sí, cuando es un pecado serio, ¿verdad? Entonces estás bajo disciplina, pero si piensas que eres inocente, te puedes defender ante los ancianos y las asambleas amplias, y ¿verdad?, presentar tu caso, ¿verdad? Estoy inocente y yo no soy digno de disciplina. Entonces, ese proceso de apelación es a los ancianos de tu iglesia, las asambleas amplias, y ya su apelación final es como Corte Suprema, es el sínodo. Y ya cuando tenemos sínodo en este septiembre, te voy a garantizar que hay casos de apelaciones que vamos a escuchar en sínodo, a donde hay todos los pastores y también muchos ancianos, ¿verdad?, para escuchar estos casos de apelaciones, a donde si hay alguien que está bajo disciplina, sabe que me voy a defender delante de todos, y ya después los delegados deben decidir inocente o culpable, ¿verdad? So just to let you know, I know this sounds maybe
a little technical, but it's actually worth knowing that there's a process of appeal. And Article 29 and 30 and 31, especially 29 and 31, talks about the appeals process, right? So you have the consistory, the classis, and the synod. And if you think that you've been wronged, you can make an appeal to your local church, the classis, and synod. You know, there's a process of appeal to present your case. Okay. Entonces, ¿sabe qué? No sé si hay preguntas, amados. No sé si hay Por preguntas. ejemplo, Yeah. yo lo veo muy dudoso, así como si es un pastor, tiene pastor en una iglesia y si quiere ir, y si miembro de la iglesia donde él pastorea, si quieren ir porque la gente quiso irse con él, no porque él los llamó. Ajá, ajá. Es la diferencia. Si, Ujú. si acaso él le dice que vienes conmigo, Ujú. voy con otra iglesia, solamente sí, pero si él se fue y formó otra iglesia y la iglesia donde estuvo, los miembros si quieren, unas partes si quieren con ellos, yo creo que no hay problema. Ok. Entonces, Teo, tú piensas en ese caso del pastor que se fue. Ajá. Y también no sé exactamente si voluntariamente los miembros tomaron esa decisión o si él mismo trató de Entonces, sí, llevarse sí. a ellos, ¿verdad? O sea, O de su propia voluntad. Como convencerlo y decirle, ¿sabe qué? Ya. Esta iglesia es así, así, yo voy a formar una iglesia. ¿Qué te parece si vienen con usted? Ese es pecado porque está hablando mal de la iglesia. Yeah, yeah. ¿Me entiendes? Yeah. Pero si dice, ¿sabes qué? Yo me quiero apartar, yo quiero formar otra iglesia. Ujú. Y si alguno de los miembros dice, vamos a suponer que usted y otro, y se va a otra iglesia usted a pastorear y yo me voy con usted, eso no tiene nada de malo. Pero él tenía que primero salirse. ¿verdad? Sí, sí, brother. Tenía que salirse. No, ese primero. salió. Sí. Ese No. salió y al No, menos pero que... él tenía que salirse bien para, como dices, si no le gusta aquí, se puede ir a hacer otro lado, pero ya se salió. Por la verdad no Pero sé. él estaba dentro. Sí. La Y se salió así. verdad Sí. no se sabe bien si se fue, no se Sí. sabe. Él se fue y a lo mejor los que estaban aquí se quieren ir con él y se fueron. Sí. No se sabe bien. Sí, y sabe que, hermano, le voy a decir la verdad y con mucho respeto y amor a mis queridos hermanos. No se sabe exactamente las circunstancias, Ujú. pero le voy a explicar en pocas palabras lo que pasa normalmente en las Ujú. iglesias. Normalmente este es el proceso. Decimos, si hay una iglesia de 1000 miembros, es like, wow, 1000 miembros, es muy grande, ¿verdad? Y solamente tienen un pastor. Y hay 1000 miembros, es like, wow, necesito ayudantes. Entonces lo que pasa en esos casos, hermano, es que los ancianos dan su permiso, llamar a otro pastor y con su bendición, ¿sabes qué? Aquí tenemos miembros en esta ciudad, ahí vas a comenzar una nueva obra y con nuestra bendición vamos a preguntar qué miembros quiere ir contigo, con nuestro permiso y bendición, puedes ir con ellos para comenzar una nueva obra. ¿Verdad? Exacto. Y sabe que, hermano, eso es lo que pasa en muchas iglesias reformadas. Lo que pasa es como la iglesia donde era miembro en California, cuando la iglesia de Ontario pues estaba muy grande, ¿verdad? Entonces lo que pasó es que llamaron otro pastor y con la bendición de los ancianos llamaron otro pastor para comenzar otra iglesia hermana, ¿verdad? Hermana iglesia. Y comenzaron en otra ciudad y se fueron algunos miembros porque esta iglesia de Ontario es súper grande, pero sabes que es necesario tener otra iglesia porque estamos muy grande. Entonces llamaron otra iglesia, se fueron ciertos miembros, comenzaron una nueva obra en una ciudad cercana con la bendición de los ancianos, ¿verdad? Con la bendición y el permiso de los ancianos. Y hubo cooperación. Pero en este caso, en Canadá, no estoy seguro, hermano, de los detalles, ¿verdad? No se sabe, porque no sé si se fueron con la bendición de los ancianos o estaba en contra de los ancianos. Un pastor debe saber bien lo que está haciendo. Yeah. Debe saber por la puerta de enfrente, no por la puerta de atrás. Yeah. ¿Entiendes? Yeah. ¿Sabes qué? Mira, me voy a ir por esto y lo otro. Si usted no me
Ujú. Lo siento, yo me tengo que ir, voy a formar otra iglesia. Ujú. ¿Me entiendes? Sí, Esa es la forma de salir por la puerta de frente. sí, porque sabe que hermano, sí se sale por la puerta de enfrente, pero siempre debe ser con con la bendición de los ancianos. Y como esto es algo grande, ¿verdad? Que están haciendo, también recibir y solicitar ayuda y sabiduría de los otros pastores y ancianos que están cerca de ellos. ¿Qué piensan? Ese estamos nuestro plan. ¿Qué piensan ustedes? Para coordinarlo bien y también. Sí, pero sabe que, hermano, yo lo entiendo porque lo que pasa cuando hay una iglesia grande, en esos casos, con el permiso y la bendición de la madre iglesia, llaman a un pastor, se van un grupo voluntariamente y para formar otra iglesia en una ciudad, ¿verdad? Tal vez en esa área o cerquita, porque son muy grandes y ahora van a formar otro grupo. Y eso es lo que pasa normalmente, Es lo que ¿verdad? pasa en la iglesia grande. Sí, es lo que tal vez, pasa. hermano, no les dan toda la ayuda. Sí, hermano. Son 1000. Sí, sí, sí. Y sabe que Por lo depende. menos deberían tener 4 pastores. Yeah. Entre 4 y 5, y te imaginas, uno te vuelve loco. Así que vienen los estudios bíblicos y de los jóvenes, los más Sí, chiquitos. sí. Es mucho. No, porque yo conozco, hermano, una iglesia, no lo voy a decir porque tal vez se están escuchando, pero yo conozco una iglesia, hermano, pienso de 500 miembros, pienso de 500. Um, y solamente hay un pastor. Sí. Yeah. Y para mí ese sí, y yo sé que el pastor antes, ¿verdad? Sabes que necesito ayuda, porque es mucho trabajo. Imagínense personas que se quieren hacerse miembro, bodas, bautismos, membresía, funerales, ¿verdad? Y todavía debe predicar cada domingo. Es like, sí, sí. Cuando es así, hermano, lo que sucede en muchos casos es que, ¿sabes qué? Somos muy grandes, vamos a formar otra iglesia y es necesario tener 4, 2, 3 pastores para hacer todo este trabajo pastoral. ¿Cuántos miembros hay en Beche? ¿Cuántos Hay más o menos 200, hermano. Pienso que son como 200 o 250. un pastor más hay? No lo hace, no debo. Yeah. No. Eso es, Cuando yeah. un pastor no lo hace. Yeah. Porque necesitas tiempo convivir con las personas y conocerles bien, pero cuando son muy grandes sí es súper difícil y en ciertos casos imposible conocer a todos cuando son tan grandes. Nomás que cuántos somos y ustedes a los trancazos y van. No, de veras. Yeah. ¿Y cuántos somos? Yeah. Y imagínense si son 50. 200 o 100 o 50. Pero ¿sabe la diferencia, hermano? Es la diferencia con Beecher. Es que él sí tiene ancianos y diáconos y comités. Ahí está. Y ahí, porque si solamente es el pastor, ¿verdad? Pero tiene ancianos, diáconos, comités y con todo eso hay, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Por eso. Y te imagino, una iglesia de 500 personas tiene que haber 3 pastores y miembros y diáconos. Yeah. Diáconos y Sí. ancianos. Sí, seguro. Yeah, No. seguro. Unos 15 o 20, pero. Yeah, seguro. No, pero buena pregunta y buenos comentarios y le voy a pedir si, hermano Margarito, si puede ofrecer una oración para concluir. Ok, gracias. Padre Santo, te damos gracias por un día más de escuchar tu palabra y enseñarnos. Te damos gracias porque estamos aprendiendo de tu palabra más y más y gozosos. Y también estamos aprendiendo del gobierno de la iglesia, Señor. Ayúdanos a entender y comprender más para que podamos hacer las cosas bien igual y entenderlas. Ayúdanos a todas las familias que vienen aquí en esta congregación, la familia Cruz, la familia Cernas, García y nosotros igualmente, Señor. Y los que no han venido, Señor, te ayúdanos también. Guíales, Señor, en su camino, dales sabiduría. Cuídanos, Señor. Y a nosotros igualmente en esta semana, que
Amén. Amén, hermano. Ok. Muchas gracias a ustedes.